Ya está. Ahí está. Los 5. Bueno. Aparece todo intercalado. Ah, sí, me imagino que sí. En los formularios, pues, parece todo mezcladito, pero bueno, lo tengo acá de una forma. Vamos a hacer algunas consideraciones en particular, ¿verdad? Hoy comenzamos un poco tarde porque yo la verdad que terminé muy tarde de enseñar a la gente de agro. Como mañana subo examen final de química, un día previo famoso, luego que tenemos que hacer un repaso purete. Y a las 3 justamente llegué a casa, almorcé un fla, hice el ejercitario y ya les pasé. Entonces, ahora hacemos la corrección, un flash. Voy a tratar yo de procurar de todos los domingos hacer eso, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un refuercito con un repaso todos los domingos. Y en tanto que yo pueda, no hay problema, vamos a hacer. Solo que, aclaro, no me voy a grabar esas clases. No van a ser clases grabadas, van a tener que participar en las clases. Y los que no pueden, paciencia. No hay mucho que se pueda hacer respecto a ese tema. Soy de los que piensa que el que más sacrifica es el que ingresa. Y yo sé que los que de repente dejan de lado las cosas, porque al final cuando un domingo creo que todo el mundo tiene cosas que hacer. Que más que menos no tiene un partido que ver o simplemente descansar. Entonces sacrificar ese simple descanso, de hecho, debe merecer un premio. Entonces por eso yo por lo menos voy a tratar de hacer todos los domingos los repasos con las personas que puedan y con los que estén dispuestas a sacrificar su fin. Y los que no, paciencia. No es obligatorio en las clases de los domingos. O sea, no hay alguna clase, un repaso. No, Gracias, Diego. no digo nomás, no quiero que se enojen. Esa es la situación. Yo entiendo que de repente habrá gente que no va a poder y bueno, yo, si no pueden, no les obligo. Nunca jamás vamos a hacer luego clases por eso nuevas, sino que van a ser simplemente repasos. Y lo ideal sería que siempre tengamos un test, así para que de repente ustedes puedan tipo tratar de pillarle a los test también. Cuando más test hagan, mejor, realmente. Entonces vamos a resolver primero los temas del test y después de resolver los temas del test, si me quieren hacer alguna pregunta de lo que fuese, acá estamos. Ahora ya recién voy a proyectar. Al principio quería que vean mi linda carita y después ahora sí ya voy a ver para proyectar. Les voy a preguntar luego. Acá está. Ahora sí ya tendrían que de repente ver algo. Sí, se ve. Ahora sí. Bueno, y voy a configurar para que se pueda ver la pantalla, así cuando de repente abra la calculator, pueden ver la calculator también. Ahí está. Bueno, mira, choro, qué hincha bola que este panel de Facebook. Morí la calculadora por si las moscas. ¿Dónde está la calculator? Ahí está, entonces la calculadora también. Y voy a poner ya, hoy tenía que, clases. No está, ya está. Ya está. Matemáticas naval, listo. Ya está. Cumplida mi tarea. Bueno, ahí está. Ana Power. El primero, o no sé, este ejercicio, ¿verdad? Ya que a todos les salió de forma aleatoria, ¿verdad? Entonces, se sabe que 25 grados en un sistema N, sistema de medida angular N, equivalen a 60 grados sexagesimales. ¿A cuántos radianes equivale 5 grados? Dice. Bueno. Ok. Hay muchas formas de hacer. Voy a hacer de una de las tantas. De mi tablet acá ahora es problemático. Bluetooth prendido. Ahí para que reconozca mi tablet. Mi tabletita digitalizadora. Prendete pues. Problemas técnicos y ahora. ¿Dónde está Bluetooth dispositivos?
bruto activado. Bueno, entonces, está prendido. No me parece para abajo. Ah. Está prendido, está apagado. Este. No, Diego, el modo avión. Sigo ahí, me siguen viendo. Y Bueno, Sí, se ve. O sea, ya no. no sé por qué no se prende mi Bluetooth. Qué raro. No sé qué pasó ahí, pero creo que se solucionó. Ahora sí. Ahí está. Ah, por cierto. Estos repasos los domingos con estos test, voy a ir sumando los puntos. Ya tengo un premio. No sé dónde está, pero es un atlas de anatomía humana. La tarea, no es la tarea. ¿Dónde está? El Frank Netter. La sexta edición. Entonces, Frank Netter, la sexta edición. ¿Cuándo podemos sumar? ¿Qué les parece si es que nos ponemos de acuerdo para hacer la suma hasta el próximo mes, ¿verdad? O sea, ahora ya termina febrero. Ya estamos el 20, entonces vamos a tener pocas clases, pero de repente si sumamos todos los domingos de lo que queda en febrero hasta o podemos de repente sortear este test más el siguiente test y le sumamos el test del final de mes. Eso es lo que podemos hacer, ahí está. Para que sea una suma interesante, entonces va a ser suma de este examen más el siguiente domingo, más los exámenes de final de mes. Ahí está. Bueno. Ok, suma ya. Bueno, acá veamos, ¿cómo
insisto, se puede resolver de varias formas, pero ¿cómo yo podría hacer? Bueno, yo podría Aparte de la regla de 3, ¿qué se puede usar ahí? y sí o sí va a ser una regla de tres, ¿verdad? El tema es, la forma abreviada de la regla de tres sería la relación. Qué sé yo puedo decir, por ejemplo, 25 grados en sistema n equivale a 60 grados sexagesimales, dice. Entonces yo podría hacer, por decirte, voy a hacerlo por regla de tres, voy a hacerlo directamente por la razón, por la razón proporcional. 25 grados n equivale a 60 grados sexagesimales. Entonces, de repente, qué sé yo, 180 grados sexagesimales, por ejemplo, equivalen a cuántos grados n. Y si hago así, tendría entonces, por hacer en la calcu, ahí se ve la calcu, ¿verdad? Sí, Entonces podría ser 180 multiplicado por 25, multiplicado por 25. Me da 4500 que dividido 60 equivale a 75. Quiere decir que 180 grados equivale a 75 grados n. Entonces yo puedo hacer 75 grados n, ¿sí? Equivale a 180 grados sexagesimales. Pero como yo quiero pasar realmente a radianes, yo sé que 180 grados sexagesimales equivalen a pi radian. Entonces yo directamente puedo decir que 75 grados también equivale a pi radianes. Y acá lo que me pide es a cuántos radianes equivale 5 grados n. Si yo tengo, aclarándolo, tengo 75 grados n, 75 grados n equivale a 180 grados. Y 180 grados a su vez equivale a pi radianes. Entonces yo puedo decir que 75 grados n equivale a pi radianes y 70, o sea, 5 grados n, que es lo que yo quiero saber, 5 grados n, ¿a cuántos radianes equivale? ¿Sí? Entonces la x sería igual a 5 por pi dividido 75. Y eso sería igual a 75 dividido 5, habría que hacer, ¿cuánto me saldría? 75, o sea, 5 dividido 75 equivale a 0.06666, que sería 1 sobre 15. 15. Sería 1 sobre 15 pi radianes, o también el equivalente que es directamente pi sobre 15 radianes. ¿Sí? Entonces la respuesta tendría que ser esta, pi sobre 15. Esta es la respuesta. Ok. ¿Puede ser? Podemos hacer de una forma más directa, ¿verdad? Ahorrando pasos. Lo que pasa es que, bueno, como le dije la vez pasada, yo tengo la obligación de hacerlo paso por paso, ¿verdad? Para que tenga sentido, pero lógico, si vos te ahorras algunos pasos, puedes hacer unos pasos menos, ¿verdad? Sin ningún problema. Eso ya depende de cada uno. Mm, Como les dije también, de repente, no sé, podemos hacer directamente por razones, qué sé yo, ¿verdad? Técnicamente, yo tendría que saber que 60 equivale, por ejemplo. 60 grados, ¿a cuántos pi radianes equivale? O a cuántos radianes, mejor dicho. Pi sobre 3. Pi sobre 3. Si ustedes saben eso, ahí ya es directo también. 25 es a pi sobre 3 radianes, y entonces 5 a cuánto equivale. O sea, ahí se ahorran un paso. En vez de hacer dos reglas de tres, hacen una sola. Pero bueno, eso depende de que vos te des cuenta que, bueno, 60 directamente equivale a pi sobre 3. Y de hecho, se trabaja muchísimo con 60, con 30 y con 45, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría luego que ustedes mentalmente ya tengan eso grabado en su cabeza, ¿verdad? Vamos a anotar eso por acá para que de repente, los que no se dieron cuenta, de repente que ya se den cuenta, ¿verdad? Yo sé que 180 grados sexagesimal equivale a pi radianes. Dale, listo.
90, que es la mitad, equivale a pi sobre 2 o 1/2 de pi radianes. La mitad de 90, que es 45, va a ser pi sobre 2 dividido 2, o sea, pi sobre 4 radianes. 30 grados sexagesimales es 1/3 de 90, entonces sería, si es por ser 1/3 de 90, tendría que ser igual a 1/3 de pi radianes. ¿Puede ser? Y 60 equivale a 2/3, ¿verdad? 2/3 de pi Sí. radianes. Esas son cositas que de repente ustedes ya podrían tratar de Diego, saberse. Sí, ¿hay una forma de poder cargar el radianes en la calculadora? sí. Porque ya hace rato te quiero decir bien, tipo, estaba pensando, si vos te da la opción múltiple, te dice a cuántos radianes equivalen 5 grados n y te da la opción de radianes. Vos cargando en tu calculadora no te puede dar un valor por ahí que no va a pillar cuál o qué es el valor de grados a lo que vos querés llegar. No sé si me explico. No, la verdad que no entendí muy bien qué es lo que querés. Tipo, si vos puedes cargar radianes en la calculadora, a partir de ahí, Sí podés cargar radianes, ¿verdad? Voy a ¿cómo se conectar carga? mi cargador porque me dice que hay poca batería. Ya te muestro. Ya le muestro. Bueno, Corregí un poco, Diego. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Se fue? Ah, ¿qué, Jessy? Atendé, que... Di, Ah, que... ahí conecté. Diego, Qué Diego, te loco ese boludo ese. equivocaste. Ah, sí. ¿Dónde picó? Estoy al aire libre por eso. Te equivocaste ahí. 30 grados no es pi sobre 3. 30 grados, 1/3 de pi, ¿no es? No, si 180 dividido 3 es 60. Ah, sí, sí, sí. 30 grados creo que es pi sobre 6. Sí, pi sobre 6, sí, tienen razón, tienen razón. Un sexto es. Que yo calculé como si fuera de 90, sí, un sexto es. Sí, 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 este es un sexto. Y 60 también entonces. 60 hay que cambiar. ¿Cuánto es 60? 60 va a ser entonces de 180. Pi sobre 3. 60. Ese sí es 1/3. Ese sí es 1/3. Este sí es 1/3. Sí. Ahora me di cuenta de eso. Sí. Doble. Ya, ahí está corregido. Gracias por darse cuenta. Mil pito guayaca, Jesucristo. Entonces hoy viene un barrio donde hay muchos, pero muchos babies en camino. Bueno, Escucho. bueno. Siempre hay legalmente. Vos entonces vivís esquivando los pito web. La Matrix. Bueno, bien, esto entonces es muy productivo si de repente ustedes ya saben de memoria. Vamos, estos grados que son los ángulos, o sea, los grados o los ángulos límite, ¿verdad? 0, bueno, 0 es muy obvio, 90, 180, 270, 360, a cuántos radianes equivale, y lo mismo, 45, 60 y 30, a cuántos radianes equivale. Saber eso a veces ya te puede facilitar un mundo. Bueno, la otra forma de hacer que es simplemente una regla de 3 abreviada sería recordar que, bueno, yo en este caso tengo grados n y yo sé que grados n quiero pasar a grados sexagesimales.
Entonces primero puedo hacer, arriba van las incógnitas, ¿sí? Y abajo van las equivalencias. A mí me dice que 25 grados n equivale a 60 grados hexadesimales. Entonces, yo lo que quiero es estos 5 grados n, yo lo que quiero es este 5 grados n, pasar entonces a sexagesimal. Y sería entonces 60 pasa a multiplicarle al 5, sería entonces 5 por 60. Y luego eso resultado dividimos entre 25 y eso sería 5 grados, grados n a cuántos grados hexadesimales equivale. Y eso sale, vamos un poco a ver, solamente para darle otra perspectiva a esto. Esto dividido 25, fíjense que va a dar 12 grados. Entonces yo sé que 5 grados n equivale a 12 grados hexadesimales. Entonces yo puedo hacer en una regla, o sea, no en una regla, sino que en una relación más, puedo decir, bueno, yo puedo ser que quiero pasar sexagesimal, quiero pasar a radianes. Eso es lo que yo quiero. Y yo sé, por ejemplo, que sexagesimal, por decirle 180 grados sexagesimal equivale a pi radianes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que este sexagesimal es 12. Entonces, voy a reemplazar por 12. Voy a reemplazar por 12. Y yo lo que quiero saber es estos 12 grados sexagesimales que equivalen a 5 grados n, ¿a cuántos radianes equivale? Pi pasa a multiplicarle al 2 y me va a quedar 12 por pi sobre 180. Por ende, 12 sobre 180 es lo que me va a quedar. Yo puedo simplificar, ¿verdad? 12 sobre 180 y eso es equivalente a 1 sobre 15 otra vez. Entonces, ojo, algo que pueden preguntarse es, ¿por qué no usé 3,14? Yo no le di valor numérico a 3,14 por un motivo en particular. En las opciones está el valor de pi, está ahí pi. ¿Para qué voy a reemplazar pi si es que entre las opciones tiene que darme el valor con pi? ¿Se entiende? Entonces, obvio que en sí en las opciones aparece un pi por ahí. Entonces, no puedo yo reemplazar por 3,14 porque entonces no voy a saber, ¿sí? No me va a aparecer ningún pi como posible respuesta. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Bueno, de ambas formas salió pi sobre 15 o 1 sobre 15 de pi, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, antes de responder a aquella pregunta que me decían, yo, ¿cómo puedo cargar en la calculadora pi? Tengo que preguntarles, ¿entendieron esto? ¿Hay alguna consulta referente a cómo resolví de ambas formas este ejercicio? ¿Está todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo bárbaro? Todo bien, digo. Gracias. Bien, entonces ahí, sí, obviamente que pueden hacer pasos más, pasos menos, pero ya sea que lo hagan por regla 3 o por relación. Ahí está, ¿verdad? Bueno, respondiendo a la pregunta si yo puedo cargar directamente en la calculadora ángulos en radianes, la verdad que sí puedo, ¿no? A ver, solo que sería trabajar un poco con los modos. Yo me tengo que ir a este modo en la pantalla, pueden ver. Acá tengo, no a este modo, ¿sí? El modo DEG, radian y gra, o sea, DEG, rad y gra. DEG es para trabajar con ángulos sexagesimales. Radianes es para trabajar con radianes, valga la redundancia, y esto es para trabajar con ángulos centesimales. Bueno, y solo a modo de explicar cómo funciona este tema, ¿verdad? Voy a acá habilitar una hojita en blanco y voy a colocar un ejercicio en esta hojita para explicar el punto. Si tenemos en cuenta, o sea, nosotros sabemos que la vez pasada estábamos haciendo seno 90 grados, ¿verdad? Seno 90 grados tendría que ser igual a... ¿Cuánto era igual seno 90? 1. 1. Bueno, entonces si yo cargo en la calculadora seno 90, obviamente me va a dar 1. Pero también, asimismo, si yo cargo seno de 90, ¿a cuántos pi radianes equivale? ¿A cuántos radianes directamente? Recién dijimos que equivale a pi sobre 2, ¿verdad? Si yo cargo pi sobre 2 en la calculadora, esto, bueno, para que sea más fácil, vuelvo a borrar, ya que pi sobre 2, bueno, así está bien. Pi sobre 2 tiene que ser también 1. Y técnicamente, seno de, esto es en radianes. En centesimal, 90 grados, ¿a cuántos
grados centesimales equivale? 100. 100 era, sí. A ver, 400, ¿dónde está mi borrador? Acá está, 100. Pero vamos a agregar, esto es en, aclaremos, esto es en radianes, ¿no? Y esto es en grados centesimales. Entonces acá también tendría que darme 1. Bueno, probemos. Hagamos con la cálculo. Acá tengo, a ver, seno de 90, que es igual, seno de 90 es igual a 1, efectivamente. Pero si yo me voy al modo de la calculadora, modifico este modo y coloco, por ejemplo, o cambio a la alternativa 2, que es la de radianes, entonces ahora fíjense que acá arriba ya me aparece una R indicándome que los ángulos están en radianes. Entonces técnicamente si yo coloco ahora seno de 90, la calculadora no me va a dar más 1, me va a dar otro valor. ¿Por qué me está dando otro valor? Porque la calculadora entiende que yo acabé de guardar o acabé de cargar en la calculadora que yo quiero calcular seno de 90 radianes. Y en realidad yo no quiero cargar seno de 90 radianes. A lo que yo, para que vean nomás que funciona, voy a cargar ahora seno de pi sobre 2. Voy a usar el pi de la calculadora y voy a colocar el sobre 2. Entonces seno de pi sobre 2 y fíjense cómo me da 1. Ahora sí ya la calculadora entiende que todos los ángulos que yo utilizo son ángulos de 90 grados. ¿Sí? Y la otra opción es, bueno, puedo volver a irme al modo, a la configuración y puedo configurar que yo voy a utilizar grados ahora en centesimal, mejor dicho. Entonces ahí ya me sale entonces arribita una G que me está indicando que la calculadora solamente interpreta todos los ángulos en centesimal. Entonces si yo coloco seno de, en este caso 100, la calculadora entiende que son 100 grados centesimales, por ende me tiene que dar 90 también. O sea, 1 mejor dicho. Equivalente a 90, seno 90. Capichi, así es como yo puedo de repente modificar los ángulos, o sea, el formato de los ángulos en la calculadora para que la calculadora interprete ya como un ángulo en centesimal o en radian o inclusive en este caso sexagesimal, que es la configuración predeterminada. Si ustedes quieren borrar todas las configuraciones pueden presionar Shift y la tecla Mode y luego en este caso al apretar el 3 van a borrar toda la memoria de la calculadora y la calculadora vuelve a estar 0 kilómetros. ¿Sí? Y ya está, vuelve a aparecer una D. Esa D lo que significa es que la calculadora entiende los ángulos en sexagesimal y no en centesimal o en radian. No sé si eso aclaró ahí la pregunta que me habían hecho. Si yo puedo trabajar con radianes, sí, la verdad es que puedo trabajar en radianes. Bueno, ahí está, ese era el ejemplo. Bueno, vamos a este. En este tengo, la siguiente figura dice que el ángulo alfa mide la incógnita, ¿verdad? ¿Cuántos grados equivale? Una reglita que yo les recomiendo que ustedes recuerden, ¿verdad? Una reglita que yo les recomendaría que ustedes recuerden. Sí, voy a ver si no puedo insertar acá una formas. Acá vamos a darle texto. Acá vamos a poner un cuadrito de texto. Esta es una recomendación, un tópico que yo les puedo de repente facilitar. Fíjense que acá yo tengo, en este caso, una figura, un cuadrilátero sería, ¿verdad? ¿Y qué puedo quitar de este cuadrilátero? Lo que puedo decir es que este cuadrilátero, al trazar una diagonal, entonces se divide en dos triángulos. Entonces yo puedo trabajar sobre un triángulo. Entonces si trabajo sobre un triángulo, puedo recordar, puedo aplicar, en el caso de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. En el caso de tener triángulos oblicuángulos, como en este caso, entonces yo podría trabajar con teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, ¿cuándo es que utilizo teorema del seno y cuándo es que utiliza el teorema del coseno? Bueno, ahí va mi reglita. Teorema del seno. Teorema del seno
yo les aconsejaría que sepan, utilicen el teorema del seno cuando tienen, ¿sí? Cuando los datos, ¿verdad?, proveídos por el problema en su mayoría son lados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usan teorema del seno? Cuando la mayoría de los datos son ángulos. ¿Y cuándo utilizan el teorema del coseno? El teorema del coseno yo les recomendaría, digo bien, les recomendaría que ustedes utilicen, ¿verdad?, cuando la mayoría de los datos son lados. Entonces ahí tienen. En un caso, cuando la mayoría de los datos son ángulos, utilizan el teorema del seno. Cuando la mayoría de los datos son ángulos, utilizan el teorema del coseno. Ese es mi humilde consejo, por decirlo así, ¿verdad? No es una ley. Es simplemente un consejito, de repente, un truquito que ustedes pueden utilizar para saber en qué caso usar cuál de cada. Y vamos a agregarlo así. Entonces, ahí tienen ya. Considerando entonces este teoremita en particular, fíjense que ¿qué me conviene acá utilizar? Yo tengo acá la mayoría de mis datos son lados y de hecho mi incógnita es un ángulo. Entonces, ¿qué utilizaría? Y lo ideal sería utilizar el teorema del coseno, porque el teorema del coseno es el que utilizo cuando tengo muchos lados de datos. Entonces, me va a quedar teorema del coseno, me dice que, a ver, tendría la raíz de 37 al cuadrado, por cierto, es igual a 4 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el doble de 4 por 7 por coseno de alfa. Ese sería mi teorema del coseno. El cuadrado con la raíz, chau, y me queda entonces 37. Y acá me queda el cuadrado de 4, que es 16, menos, más mejor dicho, el cuadrado de 7, que es 49, menos 2 por 4, que es 8, 8 por 7 son 56, por coseno del ángulo. Bueno, como mi incógnita está acá, en el coseno, entonces 56 coseno de alfa puede pasar al otro miembro para volverse positivo, y 37 podría pasar al otro miembro para volverse, en este caso, negativo. Entonces voy a continuar acá al ladito. Me quedaría entonces 56 mando a la izquierda por coseno de alfa, miembro izquierdo como positivo, y me va a quedar como estaban luego a la derecha, 16 más 49, y el que va a cambiar de miembro es el 37, que va a cambiar de signo contrario. Entonces ahí puedo cargar directo en la calculadora. De hecho, este 56 puedo pasar ya dividiendo también, entendí entonces que el coseno del ángulo alfa es igual al resultado de 16 más 49 menos 37, todo eso dividido 56. Entonces el resultado de esta operación sería, bueno, podemos ver para hacer, sería entonces 16 más 49 menos 37, eso dividido en los 56. El resultado sería 0,5. El coseno entonces es de 0,5. Ya casi resolviendo el ejercicio. Entonces yo resulta ser de que encontré que el coseno del ángulo alfa es igual a 0,5. Si yo quiero hallar cuál es el ángulo alfa, entonces esto pasa al otro miembro como arco coseno de 0,5. Entonces el coseno pasa como su función inversa, que sería el arco coseno o coseno a la menos 1. Entonces el coseno a la menos 1, ¿cómo cargo una calculadora? Ya recuerdan ustedes, tiene que ser shift coseno, ahí luego me aparece coseno a la menos 1 de 0,5.
Y eso me va a dar un ángulo que es un ángulo de 60 grados. Entonces mi ángulo alfa es un ángulo de 60 grados, que es de hecho la alternativa correcta. ¿Está? La alternativa C. Entonces la primera era la opción Ecuador y esta era la opción Colombia. Yo hice de una manera más distinta, no sé si estaría bien también. O sea, aparte del 37 está en positivo. Bueno, hice 37 más 49 más 16, que me saldría ahora todavía en la calculadora. Ese resultado dividí con 56 y después le resté con 180. No sé si estaría bien también el proceso, Pero ¿verdad? vos calculaste entonces otro ángulo. Sí, creo que calculé el otro por ahí. Y no sé cómo te puedo explicar, como un paralelogramo. Lo opuesto creo que sería, ¿verdad? Bueno, la verdad que no sé muy bien. Creo que este es el que vos calculaste. Porque este con alfa lo que es de 180 son suplementarios entre sí, ¿verdad? Solo que acá, así como están los datos, para mí que está directo como para que yo cargue, o sea, para que aplique teorema del coseno así como hice yo, ¿verdad? Allá me salió directo el resultado. Me parece que está bien lo que vos hiciste, pero me gustaría, la verdad, que para confirmarte realmente, es que me envíes una foto de tu desarrollo para que yo pueda ver cuáles son los pasos que hiciste, ¿verdad? Y en base a eso, la verdad que te voy a responder con mucha más seguridad para si sí o si no, ¿verdad? Ahora estoy viendo mi proceso justamente, tengo mi hoja. Bueno, Creo que podemos pasar a otro más, creo, porque no estoy encontrando tan bien, ¿verdad? Pero bueno, está bien. ¿Salió? ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga de repente ahí alguna duda por ahí? Me sirvió tu tip, Diego, gracias. Ok, perfecto. Acá, este es otro, un ejercicio medio similar al anterior en el sentido que es un problema también de triángulos. Pero en este caso, si ustedes se ponen a pensar, tengo dos ángulos y de hecho puedo hallar un tercer ángulo y ese también es un tópico importante para que resuelvan ustedes ejercicios. A la hora de resolver ejercicios de triángulos, yo siempre hago como una recomendación que traten de hallar la mayor cantidad de ángulos posibles. Cuando más ángulos tienen, mejor y más fácil de resolver cualquier triángulo, cualquier problema de triángulo. Y bueno, yo tengo dos ángulos y puedo hallar inclusive un tercer ángulo porque fíjense, este ángulo de acá arriba, sumado con los que están abajo, uno a la izquierda, otro a la derecha, sí o sí, los tres ángulos internos deben de sumar ¿cuánto? Los tres ángulos internos de un triángulo sí o sí deben sumar 180 grados. 180, sí. 180 grados. Entonces, este mide 61.28, bueno, 61 grados 28 minutos, el otro mide 54 grados 53 minutos, y yo lo que podría hacer es, bueno, si yo quiero que en total sumen 180, yo a 180 le puedo, 180 grados, le puedo restar los que tengo, ¿verdad? En el primer caso es 61 grados con 28 minutos, y en un segundo caso también voy a restarle el otro, que es de 54 grados y 53 minutos. Eso me va a alcanzar, este sería un ángulo de 63 grados. Y 39 minutos. Y como les decía, cuando mayor sea la cantidad de ángulos que tengan, la verdad que es mucho mejor, mucho más fácil de resolver los ejercicios. Listo, entonces ahora tenemos teorema del, en este caso seno me conviene usar. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace rato. Si son más datos en formato de ángulo, entonces me conviene trabajar con el teorema del seno. Entonces, la verdad que acá sería el lado de 200 sobre el seno del ángulo opuesto.
para este lado de 200, el ángulo opuesto justamente es el ángulo que acabamos de hallar, que es 63 grados y 39 minutos. Luego tengo el ángulo, o mejor dicho, el lado X. El lado X tiene como opuesto al ángulo de 54 grados y 53 minutos. Y siempre esto se respeta en el teorema del seno. El teorema del seno siempre es lado, ángulo opuesto. Lado, ángulo opuesto. Luego tengo el lado Y en este caso. En el lado Y tengo el seno de 61 grados y 28 minutos. Bueno, 200 por seno de 54 grados 53 minutos, ya que este pasa a multiplicar, sobre el seno de 63 grados 39 minutos es igual a X. A ver, acá sería 200 de lado por el seno de 54 grados 53 minutos. Eso equivale a esto dividido el seno de 63 grados 39 minutos. Cerramos paréntesis, es igual. Me sale un lado de 182,56. Bueno, y la verdad que ahí mismo uno ya podría pensar, mira un poco, ahí la respuesta. Pero justamente por eso hay un NA, para que no descarten tan fácilmente. Si no, ya me ha sido fácil de descartar, ¿verdad? Me ha sido obvia ya la respuesta. Pero como hay un NA, ¿qué tal si el otro de repente está? Hagamos entonces para calcular, y en este caso me voy a olvidar de este pedacito de la ecuación y este seno va a pasar directamente a multiplicarle al 200. Entonces iba a ser 200 por seno de 61 grados y 28 minutos dividido el seno de 63 grados con 39 minutos. Entonces hagamos eso. Y me va a quedar entonces 200 multiplicado por el seno de 61 grados y 28 minutos sobre seno de 63 grados 39 minutos. Eso es el valor de I, que sería igual a, un poco hacer por la cálculo otra vez, sería 200 por seno de 61 grados y 28 minutos dividido el seno de 63 grados 39 minutos. Cerramos paréntesis, es igual y me da un 196. Entonces, ahí sí tengo la certeza que la alternativa correcta debería ser la alternativa A. Esta es la alternativa correcta. ¿Ok? Sí, salió. Salió entonces. Dish, teórico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acá en este ejercicio. Yo, para este Vamos. ejercicio, Ujú. no sé si, o sea, vos decís que el profesor sería capaz de poner, por ejemplo, que la respuesta correcta sea ninguna de las anteriores, porque es 196, algo, no 196 entero, Coma cero era si no me equivoco. coma cero, o sea, se redondea a coma uno, me imagino. Sí, pero si vos de redondear realmente a un decimal, podría marcar 196 también. No. 196,1. La verdad que por ese coma 1 yo marcaría toda la vida la alternativa A. Ese coma 1 ya es difícil. O sea, no, la idea de colocar varias alternativas, si es que un 0,1 es tu diferencia entre la que vos podés marcar. No solo coma 1, sino coma algo, por ejemplo, no sé. En el hipotético Claro, caso. pero eso te digo, acá pues te dice 196, no te da un decimal, ¿cierto? Entonces 196 hasta ahí está bien, ¿verdad? Si a vos te daba, por ejemplo, 196, no sé, 8 o 83, por darte dos decimales, ahí hasta que, bueno, podrías cambiar vos la respuesta porque su ejercicio nada que ver, o sea, la respuesta, ahí nada que ver con el que te sale a vos, ¿verdad? Pero en realidad que
O sea, que le puedo hacer recomendaría- cambio de respuesta ahí. No, a este no. O no Yo te sirve. digo, a este no. Yo te digo que a vos te sale 196,08, ¿verdad? Y acá sale 196 nomás. Eso está bien, ¿verdad? Si es que vos ves entre las alternativas, en vez de 196,08, si vos ves que aparece 196,83, ¿entendés a lo que me refiero? A vos te sale 196,08. Y si vos tenés entre las opciones 196,83, ahí, por ejemplo, si ya hay una diferencia significativa, ahí yo marcaría NBA, teniendo en cuenta de que posiblemente tenga que entrar a reclamar. Cómo se comporta el profesor, la verdad que una diferencia en decimales él no suele considerar, no suele darle mucha importancia. La diferencia en unidades lo que sí de repente ya hace notar la diferencia. Pero bueno, yo insisto, ¿verdad? Si es que un 0,1 de diferencia, acá por ejemplo, de 196,1 hay un 196 a secas. Eso es para marcar la alternativa a toda la vida. No te vaya a complicar. Pero insisto, si es que hay una diferencia en alguna unidad, ahí recién yo me iría por el NDA, pero insisto, no, acá definitivamente no. Diego, y también podría ser que una vez un profesor me había explicado que, por ejemplo, en estas cifras en matemática, cuando es muy pequeño, no varía, es casi igual en estos casos, pero en física sí es, ¿cómo te puedo decir? Es una variante, si no hay por ejemplo, si no le acompaña lo que está al lado, no sé si me explico, que cambia ya el resultado, entonces estaría mal. No, de hecho, bueno, en realidad que ahí hay que, ustedes tienen que ponerse de acuerdo con el profesor. En física, obviamente, si es que vos vas redondeando cada rato, ese redondeo te va a ir modificando el siguiente resultado y el siguiente resultado y el siguiente resultado, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a usar todos los decimales. En un proceso estoy acostumbrado a usar todos los decimales. ¿Verdad? Pero el año pasado, la verdad que el profesor utilizaba solamente dos decimales y a veces mal redondeados. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que conversar con el che, profe, en caso de que tengamos un número con decimales. ¿Usamos todos los decimales o solamente redondeamos a dos cifras o a una cifra? Eso es algo Yo que suelo ustedes tienen usar dos que... por ahí, creo. Permiso. Sí, sí. Él ya dijo ya que durante el proceso tenemos que usar todos los decimales y para el resultado final sí se puede redondear. A dos decimales, a un decimal, a un entero. Sí, podría ser. Depende No, ya de eso, pero pero no dijo, porque eso a que también dos es importante decimales es normalmente. hasta dos decimales, pero solamente en el resultado. Entonces, Sí. bueno, está bien. Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Pero insisto, yo personalmente definitivamente sí utilizo todos los decimales. Y el año pasado la verdad que él no le daba mucha bola a los decimales, porque él usa el redondeo que usa el libro del Semarsky. Y el Semarsky siempre resuelve los ejercicios no usando todos los decimales como estaba diciendo Jessica, sino que el Semarsky, los ejercicios modelo, redondea, en cada paso redondea a dos decimales y trabaja con dos decimales de redondeo. Y obviamente va a haber diferencias si usa todos los decimales y si usa solamente dos decimales. Pero en ese sentido, la verdad que yo estoy muy disconforme con el profesor porque él redondeaba cualquier cosa y la verdad que su redondeo siempre fue recontra caní. Entonces, la verdad que eso es algo que él debería de mejorar. En lo que a mí respecta, yo soy fiel creyente de que hay que usar todos los decimales porque nosotros trabajamos con calculadora. Si es que no trabajamos con calculadora, vaya y pasa, usa dos decimales y redondea como él hace, pero si tenés una calculadora científica, podés usar tranquilamente todos los decimales y trabajar con todos los decimales. Pero insisto, no soy pues yo el que hace el examen, entonces en ese sentido es cosa del profesor. Pero realmente, insisto otra vez, para mí, en este caso, el 196 y el 196,08 sería exactamente para marcar la alternativa A y de ninguna manera marcaría la alternativa a ninguna de las anteriores. Pero anteriormente no surgió ningún problema con el profesor respecto a eso, los decimales, sobre cambio de Sí, respuesta y todo eso. Ya hubo. surgió, ya hubo.
ya hubo. El año pasado y el año antepasado hubo muchos problemas por ese tema del redondeo. Algunos números no coincidían en absoluto, ¿verdad? Y ya depende de eso si se reclama o no. Pero siempre no recuerdo un poco justamente en qué llegamos. Creo que la verdad que siempre se da otra vez cambio y respuesta. No sé, la verdad que no me acuerdo un poco. Entonces, como él usa el redondeo de ese libro, entonces no sería mejor usar el redondeo que usa ese libro. Para mí no. Obvio, Para mí obvio, no. no tengo sentido también. Pero No, o como él sea, hace así, se usa eso, no sé. A pero, no ser que él sea de eso que pero dice, perdón. atender un poco. Él dijo a principio de año, en el proceso no se redondea, solo al final. Si él dijo así, es muy incoherente que yo haga lo contrario, ¿me entendés? O sea, él, insisto, el libro que él usa redondea todos los pasos a 2 decimales. Si él acaba de decir que este año va a respetar como ley, vamos a redondear solo el resultado final, en el proceso usan todos los decimales, yo no puedo agarrar y hacer como hace el libro, porque ahí sería una incongruencia de su parte que él diga una cosa al inicio y después al final haga otra cosa. ¿Me explico? Entonces, Eh, entonces, tipo, su red de redondeo sería al 90. final, tu último resultado poder redondear, pero los del proceso no, dijo. Eso es lo que ustedes me acaban de decir, entonces vamos a hacer así. Él redondea a partir de 4 cifras detrás de la coma. Bueno, y eso digo, la verdad que yo estas cosas les pediría a ustedes que ustedes hablen con el profesor. O sea, pregúntenle a él, che, profe, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a redondear a 4 cifras ¿Sabes qué decimales? pasa? ¿Sabes qué pasa con él? Que él en la clase hace sin malo cualquier cosa, pero creo que lo más importante es la aclaración que hizo. Claro, porque al final de cuentas, vámonos, si es que él usa todos los decimales o no usa todos los decimales, a la hora del examen, lógicamente es el resultado para mí más exacto. Y eso yo, por ejemplo, entraría a reclamar nomás tranquilamente si es que cambia mucho. Generalmente los resultados no van a variar mucho, mucho, mucho si hablamos de redondear a 4 cifras o a 2 cifras decimales. Si redondeamos los enteros, ahí sí va a cambiar muchísimo el resultado. Pero insisto, esto es algo que usted tiene que hablar con el profesor y después me dicen a qué llega, ¿verdad? Si es que de hecho él ya dijo, no está de más que le hagan recordar, bueno, tú insististe en trabajar con todos eh, los pasos con todos los decimales y el resultado final nomás redondear. Entonces, se tiene que recordarle nomás de vez en cuando para que cuando él haga el examen, obviamente que no quite cualquier cosa, pero bueno, insisto, si es que de repente él insiste en quitar ejercicios redondeados decimales, ustedes pueden reclamarle, están todos en su derecho de reclamarle, porque, bueno, si él dice ya desde entrada que va a ser así, así debería de respetar, ¿verdad? Ese, ¿cómo se dice? Ese pacto de caballeros que hicieron con ustedes. Pero insisto, este ejercicio no hay los casos para redondear 196 punto, o sea, este ejercicio me habla hasta 182,56, está bien redondeado. El segundo sería el 196, el segundo valor, ¿verdad? Y ese 0,1 no va a afectar porque no va a cambiar a 197. O sea, este sigue siendo el resultado 196 y es un resultado, insisto, correcto. No voy a marcar ninguna de las alternativas porque no me trae todos los decimales. ¿Me explico? En otras palabras, e insisto con eso, un 0,1 de hecho a ustedes, no sé, que no le entre en la cabeza que por una diferencia de 0,1 ustedes cambien una respuesta. Sinceramente para mí, eso sería hasta tonto, sería una forma de complicarme al pedo. Acá, esa es la respuesta de la A. No marquen, o sea, no cambien a ninguna de las anteriores por un 0,1 de diferencia. Eso no tienen que hacer. Si acá estaba 197, ahí sí, el cambio ya es grande. O sea, ese 1 ya cambia, pero un 0,1 no cambia en absolutamente nada. De hecho, acá ni siquiera me da cifra decimal, o sea, que no le da importancia, entonces, en otras palabras, a la cifra decimal. Entonces, no se compliquen, insisto, va a ser la respuesta a la alternativa A. ¿Está bien? Dale, digo.
Bueno, acá me dicen en el chat, el año pasado sus valores no diferían mucho uno de otro. Sinceramente para mí sí, porque diferían una unidad. Había algunos, por ejemplo, que qué sé yo, por dar un ejemplo, había valores que usando todas las cifras exactas salía 120 y su resultado de repente era 121. Para mí, en ciencias exactas, una diferencia, una unidad ya es muchísimo. Brutal para mí es la diferencia. Tanto así que de hecho nuestra carrera es brutalmente importante que seamos exactos. Si yo coloco un anestésico epidural y en vez de colocar 125 ml, 125 ml, coloco 126 ml y yo puedo matarle a un paciente. O sea, que para mí una unidad de diferencia es brutalmente importante, ¿verdad? Y hubieron casos en su ejercicio que justamente me mostraron los alumnos y yo llegué a debatir con Rebe principalmente, que siempre era de la que entraba a reclamar ese motivo en particular. No podemos hablar de una diferencia de una o dos unidades entre lo que él hace y lo que nosotros hacemos. No puede ser. O sea, hablar de un 0,1 sí es una macanada, pero hablar de uno de diferencia, ya ahí sí yo puedo entrar a reclamar ninguna de las anteriores. Para mí sí, es ciencia exacta, no podemos. Sí, era en física porque, como te digo, en física lo que a veces hay varios pasos y él redondeaba a dos cifras. Bueno, no, el año pasado acostumbraba a quitar muchos ejercicios del modelo libro del CIR, el Semarki, y el Semarki usaba dos decimales. Entonces, si en cada etapa vos vas redondeando a dos decimales, la verdad que el resultado final difiere mucho si usas todos los valores. Entonces, eso es cierto, era más en física. Pero ya sea que sea más en física o más en matemática, insisto, si es que él dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a redondear todo el proceso a dos decimales, listo. Entonces, bueno, es un pacto de caballeros, está bien, vamos a empezar a hacer entonces así, todo redondeado a dos cifras decimales. Pero si es que él, insisto, en su primera clase dijo, bueno, vamos a usar durante el proceso todos los decimales y solo en el paso final vamos a redondear, entonces eso es lo que vamos a respetar. Entonces, insisto, lo que sí me gustaría que ustedes les hagan recordar de vez en cuando, más todavía con sus ejercicios en clase. El famoso tira su ejercicio en clase, ¿verdad? Entonces, me gustaría que... Ok, pasamos al siguiente. Él dice en su clase una cosa y en su examen otra cosa. Híjole, insisto por eso. Ustedes, cuando él resuelve los ejercicios en clase, ya tienen que darse cuenta, che, profe, vos estás usando todos los decimales, en el examen todos los decimales. No puede pues, él hacer ese cambio. ¿Verdad? No puede decir una cosa en su clase y después en el examen considerar otra cosa. Y si hace eso, por favor, no hagan quilombo. Así nomás es. No puede pasar eso, no puede pasar eso. La única forma que pase eso es que obviamente usted no haga nada. El año pasado se reclamó muchísimo y este año debería de reclamarse todavía más si es que él sigue con ese estilo, de decir una cosa en su clase, hacer otra cosa. Bueno, entonces eso ya es, insisto, cosa de que ustedes le pongan en regla. Bueno, sigamos. En relación, mejor dicho, con los enunciados. Bueno, el enunciado 1 dice, el valor de un ángulo depende exclusivamente de la longitud de sus lados. Creo que esto es fácil de descartar. Esto es incorrecto desde todo punto de vista porque, bueno, a ver, vamos un poco a analizar con un dibujito. Vamos a agregar una diapositiva y vamos a tratar de dibujar un angulito. O vamos a insertar nomás un angulito preformado. Dirachore. No hay angulitos preformados para eso. Bueno, voy a tratar de dibujar igual. Acá. Una línea horizontal. Acá. Una línea horizontal más corta. Acá. Una línea horizontal más larga. Acá.
Bueno, a ver a qué me refiero acá en este tema, ¿verdad? Yo puedo tener un ángulo de 60 grados acá, un ángulo de 60 grados acá y un grado de 60 grados, un ángulo, mejor dicho, de 60 grados, un grado iba a decir, un ángulo de 60 grados acá. Bueno, en los tres casos tiene 60 grados, pero fíjense, la abertura entre los lados, porque claro, estos son los lados, la abertura entre los lados genera una abertura de 60 grados, una abertura de 60. Acá los lados son más cortos, pero igualmente la abertura es de 60. Acá son más largos los lados, pero la abertura sigue siendo de 60. En otras palabras, la longitud de los lados nada tienen que ver con el grado de abertura entre los lados, ¿sí? La abertura puede ser de 60 grados y los lados son intermedios. Los lados pueden ser muy cortos, pero la abertura sigue siendo de 60. Y los lados pueden ser muy largos, sin embargo, la abertura puede seguir siendo de 60. La longitud de los lados no tiene por qué afectar el valor del ángulo o el valor de la abertura entre los lados de un ángulo. ¿Me explico? Sí, yo inclusive puedo tener, a ver, para que se entienda, puedo tener acá un dibujito ahí. El lado más corto sigue siendo el 60. El lado más largo y sigue siendo el 60, la verdad. ¿Está bien? Entonces, no sé si se entendió, pero el valor de un ángulo depende, dice, exclusivamente de la longitud de los lados. No, no depende nada de la longitud de los lados. Los lados pueden ser muy largos, muy cortos, pero la abertura entre los lados no tiene nada que ver con esa longitud de los lados. Entonces, esta es una alternativa incorrecta o falsa. ¿Puede ser? Sí, Sí, Diego, se entiende. La segunda proposición dice que las cofunciones de ángulos complementarios son siempre iguales. ¿Y esta es? verdadera. Verdadera, sí señor. Esa es la que repetimos la vez pasada 25.000 veces. Las cofunciones de Fuera de ángulos bola. complementarios son siempre iguales. El tercero, la suma de dos ángulos agudos es siempre equivalente a un ángulo recto. ¿Eso es? Falso. Falso de toda Falso. falsedad. Eh, ¿Qué significa ángulos agudos? Aclaro. menores que 90, la verdad. Y acá me dice que la suma de dos ángulos agudos alcanza siempre 90. Y no. Dos ángulos agudos son dos ángulos menores a 90. Entonces, un ángulo de 1 grado es un ángulo agudo. Y un ángulo de 2 grados es un ángulo agudo. Si yo sumo un ángulo agudo de 1 grado con un ángulo agudo de 2 grados, la suma me da 3. No tiene por qué darme 90 necesariamente. Ah, ojo. Si yo hablaba de ángulos agudos y complementarios, ahí sí, siempre debe sumar 90, ¿verdad? O si hablo de ángulos agudos, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ahí sí, sí, ustedes recuerdan, en todos los triángulos rectángulos yo tenía un ángulo recto y dos ángulos que eran agudos y también complementarios. En ese caso sí, pero acá me habla solamente de ángulos agudos. No me dice que esos ángulos agudos son ángulos de un triángulo rectángulo ni nada por el estilo. Entonces directamente es falsa esta alternativa. El 4 dice que todo triángulo rectángulo presenta dos ángulos agudos y complementarios, dice. ¿Ese Ya qué tal? dijiste todo ya. Señor, ese sí, en este caso sí. Siempre un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y otros dos ángulos que son agudos, pero Yo necesariamente entendí diferente complementarios. ese, Diego. ¿Cuál entendiste diferente? Y es el 4. Tipo, entendí que hay dos agudos y dos complementarios, tipo 4 ángulos, entonces puse falso. Tipo, porque dice agudos y complementarios. Tipo, así yo entendí, como si fuera que dice respectivamente, supongamos. Como si Dos fueran dos triángulos. ángulos distintos por ahí, pillo. Tipo, dos ángulos que son agudos y aparte otros dos que son complementarios. Pero tipo, está hablando del mismo, de los mismos ángulos, pues, tipo, ahí nomás lo que hubo esa confusión seguro. ¿Verdad? O con, no sé, también digo. Todo triángulo rectángulo presenta dos ángulos agudos y complementarios. Y vos consideraste que hay cuatro, dos ángulos agudos y dos complementarios. Y sí, porque si no me iba a decir, no sé, singular, o no sé. Está afectando ya por ahí el tema de biología antes. Sí, trauma.
Híjole, sinceramente, para serte muy honesto, Es porque ahí a para la vez mí, son agudos y son complementarios, porque te acuerdas que complementarios tenían que sumar 90 y ambos son agudos, tipo, a la vez ambos son agudos y complementarios, por eso. para Como mí, no, sinceramente, que este enunciado así, tal cual como está bien, ¿verdad? sí, Yo está lo que bien, puedo solo hacer es, que Y yo lo que el puedo tema hacer es es que dice también que preguntarle es realmente, triángulo. ¿qué? El tema es que dice también que es un triángulo, te especifica eso. Y tipo, no Eh, puedes dudar de que un triángulo tiene tres lados, tres ángulos y así. o sea, no creo un bueno, triángulo cuatro ahí, lados. pero ahí pues está el chiste, ¿verdad? Él pues dice que Sí, automáticamente él cuando entendió de la otra forma, como justamente un triángulo no puede tener cuatro lados, entonces él ahí descartó esa posibilidad, dijo que estaba mal, ¿verdad? Bueno, yo lo que voy a hacer en este sentido es preguntarle a la profe de castellano y voy a preguntarle a ella a ver qué me dice ella. Ella es la especialista, a ver si es que realmente entonces puede interpretar de la otra forma. pero Y estaría sí, bien porque tipo son agudos y complementarios. Tipo, no, no se está sí, hablando de ¿verdad? ángulos distintos. No, ya Porque sé, sería claro. la misma cosa decir que son ángulos agudos que a la vez son complementarios. Tipo, sería lo mismo que decir y complementarios. Me Y por tendría eso que te decir, digo, no sé. yo me interpretaría, no sé si es que lo que hay que yo preguntarle a la profesora, pues si es que realmente existe la posibilidad de interpretar de manera que se entienda que hay cuatro ángulos. Sí, es una cuestión de interpretación que yo insisto, ¿verdad? La verdad que no es mi área, así que para mí está bien, pero yo insisto, voy a trasladar esa consulta a alguien que sea especialista en el tema y de repente entonces nos quitamos la duda. Pero para mí hasta ahora por lo menos está bien, es verdadero. Si después cambia, bueno, ahí aprenden ustedes, aprendo yo también. Siguiente, la diagonal de cualquier triángulo es equivalente a la mitad del producto de dos lados por el seno del ángulo formado entre dichos lados, dice. Y este sí justamente sería falso. Pero no sé a qué conclusión llegaron ustedes. ¿Qué marcaron acá? Yo he visto que entre las opciones no había el número 5 y descarté no, prácticamente. Ah, bueno. Suerte pura fue. Yo leí cualquier triángulo y después leí seno y dije, no. Yo me recordé que esa es la fórmula del área, no de diagonal. Sí, sí, del área. Pero descartado no me veo, ¿no? Y yo sí que no entendí nada. Bueno, en realidad que este es un absurdo porque los triángulos no tienen diagonal. Sí, sí, cierto. Claro, ¿Qué eso también. pensaron eso? Yo traté de Eso dibujar, también. wow, no entendía Ahí Bueno, nada. está, al fin. entonces, Yo te juro que dije diagonal. No existe. a ver, voy a hacer un cuadrilátero. En un cuadrilátero, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro vértices, ¿verdad? Un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice. A este vértice le puedo llamar vértice a este le puedo llamar vértice B, a este le puedo llamar vértice C, a este le puedo llamar vértice D. La unión de el vértice A con el vértice B, ¿sí? Estos son vértices adyacentes o vértices consecutivos porque están uno al lado de otro. Si yo dibujo una línea entre dos vértices consecutivos o dos vértices adyacentes, esa línea que une dos vértices consecutivos adyacentes sabemos que es un lado. El lado de la figura es la unión entre dos vértices adyacentes. Si yo uno con una línea el vértice A con el vértice D o el vértice A con el vértice B, ahí tengo un lado. Pero para el vértice A, para el vértice A, el vértice C no es adyacente, no es consecutivo. A y C no son vértices adyacentes, no son vértices consecutivos. La unión de dos vértices no adyacentes o dos vértices, digo bien, no consecutivos, eso forma una diagonal. La diagonal es la unión, una línea que une dos vértices no consecutivos. Entonces, acá tengo el cuadrilátero que dibujé, tiene un vértice, o sea, una diagonal, y tiene de hecho otra diagonal, que sería la unión de dos vértices no consecutivos. Ahora, si ustedes consideran un triángulo, en un triángulo yo tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, acá, acá
y acá. Vértice A, B, C. No hay forma que yo una dos vértices no consecutivos. Resulta ser de que para el vértice B, A es consecutivo y C es consecutivo. Todos los vértices son consecutivos entre sí. Lo mismo para A, D y C son consecutivos. Y lo mismo para C, D y A son consecutivos. O sea que acá no hay diagonal. El triángulo es una figura geométrica plana que no tiene diagonales. Los demás o las demás figuras sí tienen diagonales, pero la verdad que el triángulo no tiene diagonales. Por eso nunca hablamos de diagonal de triángulos. Entonces acá yo puedo descartar esta posibilidad porque de hecho no hay luego una diagonal. Ok. Desde ese punto de vista, entonces podríamos decir que la alternativa 2 y la alternativa 4 son las correctas y las demás son incorrectas. Entonces dice, ¿solo el enunciado 2 es correcto? No. ¿Los enunciados 1, 2 y 3 son falsos? No. ¿Los enunciados 1, 2 y 5 son verdaderos? No. ¿Los enunciados 2 y 4 son correctos? Esa sería la respuesta. ¿Puede ser? Sí. Y el último. Este se podrá hacer de otra forma, pero yo lo haría así definitivamente. Seno de un ángulo, el ángulo 4x, es igual al coseno de 5x. Si me gusta complicarme la vida, bueno, yo podría elevar al cuadrado el seno y el coseno, ambas, y esto pasar a coseno todo, o pasar todo a seno, y bla, 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 bla. Esa es una forma de hacer, solamente que para mí sería la forma un poco más larga. Yo lo haría de la siguiente manera, ¿verdad? Según lo que acabamos de decir, y repetimos 25.999 veces, dijimos que las cofunciones de ángulos complementarios son iguales, ¿verdad? Las cofunciones de ángulos complementarios son iguales. En ese caso, ¿qué son cofunciones? ¿Seno y coseno son cofunciones? Sí. Y si yo tengo acá el seno y el coseno, y el seno y el coseno son iguales, si el seno y el coseno son iguales, ¿qué significa? Que la suma de esos Que los ángulos ángulos deben ser complementarios, porque dijimos que esta regla siempre se cumple. ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos son 4x y 5x. Y 4x y 5x tienen que ser ángulos complementarios porque solo así se va a cumplir que seno y coseno, que son cofunciones, son iguales. Las cofunciones seno y coseno son iguales, necesariamente significa que estos ángulos son complementarios. Estos ángulos son complementarios. ¿Qué significa que sean complementarios? Valga la redundancia. Los ángulos son complementarios cuando yo agarro y sumo los ángulos 5x y 4x, y la suma de esos ángulos debe alcanzar 90 grados. 4x más 5x equivale a 9x, y 9x igual a 90 grados. X es igual a 90 grados partido entre 9, y eso equivale a 10 grados, equivale a 10 grados. Si x vale 10 grados, entonces vamos a calcular m. M es el resultado de multiplicar 4 por la tangente de 7x por la cotangente de 70 grados más 2. ¿Listo? ¿Cuánto es la x? Acaba de salirme 10 grados, entonces la m va a ser igual a 4 por tangente de 7 por 10. 7 por 10 es 70. Por cotangente de 70 más 2. Tangente 70 por cotangente 70. Multiplicación de recíprocas. ¿Cuánto era el resultado de la multiplicación de recíprocas?
Uno. Brillante. Si yo sé que esto por esto equivale a 1, entonces me va a quedar 4 por 1 más 2 debe ser igual a m. M va a ser entonces 6. 6 la respuesta. ¿Cómo que no va a poner en el D ese? Qué rabia, man. Qué rabia. Diego. Sí, sí, wow. ¿Sabes qué yo quería hacer ahí? Yo puse B porque de Dieguito nunca anda. Demostrado. Digo, ¿sabes qué? Yo ahí casi y si me iba a salir la respuesta. Qué rabia legalmente. Ya iba a pasar nomás un 2 Diego, hacia el otro miembro, iba a poner seno, coseno, coseno, seno, iba a simplificar el 4 por 2 y qué rabia. Córrelo. Claro. Díganme, ¿qué Diego, pasó? una Sí. pregunta. Y Bueno. incluso si vos no sabías qué era la X, ¿no podrías nomás ya luego deducir que tangente de 7X por cotangente de 70 grados es igual a 1? ¿Y qué tal si no era así? O sea, deducir eso sin tener el valor de X no se puede. Podrías tener la corazonada. Ahí no te miento, la verdad que, ¿cómo vas a deducir? No sé. Puedes tener tipo, mira un poco, si yo sé, si yo justamente, no sé, ustedes se recuerdan que tangente por cotangente de repente son recíprocas, bueno, y puede ser, ahí está el puede ser de que 7x sea 70. Así únicamente yo multiplico recíproca y ya me queda 1, entonces me va a quedar 4 más 2, 6. Ah, mira un poco, hay la opción 6. Y pues eso sería una especie de chute consciente sumándole un poco de tu corazonado. Pero para serte muy honesto, no hay ninguna base científica para que yo diga, no, este es 6. La verdad que eso sería un poco astuto y tal vez mucho de suerte también, ¿verdad? Porque podría haber sido de repente 4 o podría haber sido, no sé, 8. Insisto nomás. La verdad que ibas a acertar la respuesta, pero insisto, no hay ninguna base o ningún fundamento. Sería más bien una especie de corazonada, ¿verdad? Pero bueno, con el tema de las corazonadas siempre hay que entrenarlas también para que de repente justamente aparezcan en el examen. Y se sigue interesante de repente marcar 6 por una especie de corazonada y bueno. Ahí está. Listo. ¿Ya está? Bueno. Y ya no puede ser que tú hayas fallado. No te voy a perdonar. Bueno, pues eso tampoco todo, ¿Quién sabe? Bueno, no sé, es que. A ver, acá era Ecuador, Colombia, Argentina, Dinamarca, Colombia. ¿Está bien? No puedo poner todito de. No sé cómo te explico. De hecho, no es por nada, pero algunos ejercicios salen de repente ahí de uno que otro libro y qué sé yo. Y bueno, justo a veces es de y otras veces no. ¿Verdad? Ese truco de siempre chutar de ego, no. Hagan siempre sus chutes conscientes si se puede. No un chute de D nomás porque Diego hizo el examen, entonces eso sí puso D. Entonces el puntaje este no va a sumar, ¿verdad? ¿O sí va a sumar? Claro que sí suma. Ya está, ya no. Bueno, pero mira, pues, hay 26 personas y solamente tengo, ¿cuántas respuestas tengo? Pucha. Qué pesado que es. Ay. ¿Cuántas respuestas tengo? 22 respuestas. Qué bola que son estas 22, porque hay 22 y hace rato eran 17 nomás. Bolísima. A un poco ver quiénes respondieron último y a qué hora. ¿Alguien bien respondió todo bien? ¿O no? No. Bueno, yo voy a controlar. Nosotros comenzamos la corrección del examen, comenzamos digo bien a las... ¿Qué hora era? 4:30. Sí, 4:30. Por ahí. Y las preguntas que entraron después de las 4:30 ya no cuentan. Porque si alguien se hizo el vivo y envió después de las 4:30, No. Vos dijiste, cuando dijiste va a comenzar la reunión, yo te dije, yo te van a enviar nomás, ya te envié. Así que el mío cuenta. bueno, pero si fue antes de las 4:30 todo bien, pero si fue después de las 4:30 es re bola.
O sea, ha pasado mucho, ¿verdad? No Pero es sí re pasó bueno mucho porque con me la cuestión. equivoqué, te vas a dar cuenta, no te preocupes. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde es que se ven las... Ah, mira, se puede publicar la puntuación. Pueden ver si es que les llegó las puntuaciones en su correo. Técnicamente ya dice que sí. ¿Llegó el de todos o el de cada uno? Como el tema. Sí llegó. Llegó. El de todos Lastimosamente, o el de... 4 de 5 porque Diego cambió de letra. Ver de tabú acá. Iván me envió un proceso diferente, alternativo para este problema último y estoy analizando. Cotangente de 70 sería tangente de 70 más 2. Invertido 0.35 más 2. No, Ivancito Gerale, antes no está bien lo que hiciste, pero creo que dentro de la semana o sea, te puedo explicar todo lo que te equivocaste. Hay algunas cositas que la verdad que no están del todo bien. Por ejemplo, ya te adelanto, ¿verdad? Vos agarraste y sumaste tangente de 70 con más 2. Y ahí, por ejemplo, eso no se puede hacer porque vos no podés sumar si es que hay una multiplicación. O sea, la tangente de 70 se está multiplicando con, mejor dicho, la cotangente de 70 se está multiplicando con la tangente de 70. O con la tangente de 7x, ¿verdad? Por una cuestión de prioridad de signos, siempre se resuelven primero necesariamente las multiplicaciones. O sea, primero tendrías que dividir entre, o sea, multiplicar, mejor dicho, entre 70 tangente y cotangente. Y el resultado de esa multiplicación es que podría sumar y restar con el 2 y con el que lo que venga y etcétera, etcétera. O sea, ahí, por ejemplo, hay algunos errores de proceso. Pero si te salió igual la respuesta correcta, bien ahí. Hay que entrenar esa suerte de campeón. Bueno, listo. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo creo que no, Diego. ¿Estamos todos bien? Bueno, mañana lunes tienen anatomía. Y el martes nos vemos seguramente. ¿Ok? Hola, cuídate. Hablamos. Muchas